por los compañeros que me han precedido. Me sumo también, me adhiero a las manifestaciones realizadas en cuanto a los agradecimientos a las diferentes personas que nos han atendido y a instituciones que nos han atendido tan gratamente y con tanta cordialidad. Y por razones de economía, el tema quiero plantearlo, economía temporal, digamos, en el sentido de abordar los temas a modo de contraste, más bien desde el punto jurídico positivo, en cuanto a lo que es la ley 104/2010 italiana versus lo que es en sí la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa vigente, ley 29/1998. Desde un punto de vista dogmático, y aquí un poco basándome en lo que es en sí mi formación científica, primero que como magistrado, he sido 20 años profesor ordinario en la universidad, con formación jurídica en Bolonia en concreto, con Luciano Mandelli, que por cierto hoy le están haciendo un grato homenaje, 40 profesores españoles que están presentes en Bolonia, en homenaje al profesor Luciano Mandelli, pues esa formación que a su vez hermanada con el profesor García Enterría, del cual he sido también discípulo directo en la Universidad Complutense de Madrid y de don Lorenzo Martín Retortillo como sucesor directo del mismo, pues de alguna manera hace que esas raíces dogmáticas, científico-jurídico-administrativas, sean comunes y que de alguna manera estén impregnadas por esa formación universitaria, ¿no? Entonces, aquí, para mí, desde el punto de vista sintético y de lo que es en sí la sustancia de la cuestión que nos ocupa, verdaderamente, desde el punto de vista procesal o jurisdiccional, la base procede desde el punto de vista procedimental administrativo. Esa concepción que llamaba García de Enterría, que se ha llamado concepción estatutaria, su famoso curso de Derecho Administrativo, concepción estatutaria o subjetiva del derecho administrativo, que hace que el juez administrativo, al fin y al cabo, sea el controlador o fiscalizador de la actuación o actividad administrativa de las diferentes administraciones o entidades públicas, en su grosso modo. De tal manera que, al fin y al cabo, el derecho subjetivo, en cuanto derecho administrativo propio que atiende a ese conocimiento de las relaciones jurídico-administrativas entre las propias administraciones públicas y las relaciones de las administraciones públicas, en plural, majestático, con otras personas, ciudadanos o administrados, hace que en todo caso esa relación jurídico-administrativa sea regulada por el derecho administrativo y toda esa regulación del derecho administrativo sea susceptible de conocimiento jurisdiccional por un orden jurisdiccional específico, en el caso español, que es el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Un momento solo. Si entiende? Capite tutti? Più piano? Tutto a posto? Si capisce? Ok, un pochino magari più distante. Bene, grazie. Un poco lento. Un pochino di più, grazie. Intentaré. Bien, decía que el control judicial, un contencioso administrativo que llamamos nosotros, de esos actos o actuaciones o actividades administrativas, se va a basar concretamente para tener un criterio de reparto de materias, que yo creo aquí hecho en falta en el sistema jurídico italiano, jurídico-administrativo, en cuanto a lo que es en sí la falta de criterio objetivo para adjudicar las materias, de tal manera que no haya que acudir a una enunciación o a una relación taxativa o cerrado que usa de 28 diferentes materias que son adjudicadas, son asignadas legalmente por el legislador al juez administrativo para que sea parte de su ámbito material de conocimiento, ¿no? El criterio, en nuestro caso, se simplifica mucho. Yo creo que eso, ya la diferenciación entre interés público, ¿no?, versus derecho subjetivo, que va a crear esos conflictos, ese casi 30% de trabajo, de lo que es dilucidar prioritoriamente, preventivamente, a quién compete, a quién corresponde la cuestión, si corresponde al juez o la jurisdicción ordinaria o compete a la justicia administrativa, ¿no? Esto de esta manera, con un criterio objetivo, digamos, fijado ya previamente, a priori, pues hace que las cuestiones de esta naturaleza ya prácticamente se solventen de manera inmediata o cuasi automática, ¿no? Entonces, por eso nosotros, al fin y al cabo, la grandeza, decíamos, históricamente, desde el punto de vista del derecho administrativo, que ha supuesto el avance importantísimo del derecho administrativo, es ese control de las administraciones públicas del Estado policía en la época de la ciencia de la cameralística alemana, austriaca, ese avance del poder público, ese control
fundamental para el que el ciudadano pueda ejercitar sus derechos y sus intereses legítimos, por supuesto, ¿no? Y para controlar esa función, el ordenamiento jurídico administrativo, en este caso, otorga unas potestades, unas facultades amplias al juzgador, al juez administrativo, para que pueda verificar la verdad objetiva que subyace y conforme a ella pueda dictar la resolución judicial, la sentencia en su caso, más acorde conforme a ese derecho y que atiende a esa verdad. Por tanto, son muy importantes los hechos. Se le da mucha importancia la fase probatoria a los hechos, porque hay que dilucidar verdaderamente lo que está en juego, si tiene razón o no. Y sobre una premisa mayor, de base constitucional, que la administración pública no es cualquier sujeto jurídico, no es cualquier sujeto incluso jurídico público, sino que las administraciones públicas, por imperativo constitucional, sirven o deben servir con objetividad los intereses generales. Y ese es el fin que legitima y justifica la existencia de las administraciones públicas, hasta tal punto que si no justifica y no tiende a satisfacer el interés general, ¿para qué queremos las administraciones públicas? Vámonos con las empresas privadas que ya existen desde la época romana, o por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, quiere decir, es fundamental, y permítame el paréntesis, ¿no? En ese sentido de que es fundamental el fin público. Es fundamental el interés general, es fundamental el interés público, y por eso es que no puede haber una paridad absoluta con esos derechos civiles que atiende a reglas entre particulares de a pie, para entenderlo y simplificar. ¿Por qué? Porque verdaderamente esa administración pública está tendiendo, o debe tender, si no lo hace mal, que es lo que hay que fiscalizar, si no lo hace mal, debe tender a cumplir un fin público, prestar unos servicios públicos, una docencia, una enseñanza, una sanidad pública, que sí conlleva una grandeza, lógicamente, que impone, que a su vez, en clave instructoria, procesal, significa que de alguna manera ese interés general suponga que haya que, en cierta medida, matizar o modular el principio dispositivo. El principio dispositivo está muy bien, es un gran logro, lógicamente, procesal general civil, está consagrado en la ley de enjuiciamiento civil nuestra, la ley Code de Procedura Civile, tengo entendido, ¿no? Italiano, está consagrado y rige perfectamente. Pero a veces, por lo menos yo he tenido presidentes de sala en donde decían verdaderamente, el juez administrativo se distingue fundamentalmente dos: el juez con mentalidad civil y el juez con mentalidad administrativista. El juez civilista es un juez paritario absoluto en seno de un órgano, estamos hablando judicial, contencioso, administrativo. Somos iguales todos, lo mismo da. El juez administrativista es el que piensa, señores, vamos a sopesar y tener en cuenta que verdaderamente la administración pública aquí lo ha hecho mal, por tanto hay que reprenderla, hay que decirle que no lo ha hecho bien y corregirlo. Pero no hay que perder de vista el fin público, el interés general, al que está llamada constitucionalmente a cumplir. Y eso se debe ponderar de alguna manera, eso se debe ponderar de alguna forma. De hecho, en los conflictos, en la famosa ponderación, en medidas cautelares, ponderar, además del fumo puris juris, del periculis mora, tenemos nosotros también importante criterio que es la ponderación de los intereses en conflicto. Ponderar, valorar, evaluar los intereses en conflicto, intereses generales o incluso intereses de terceros que concurren con el interés particular de quien es el recurrente que solicita la medida cautelar, ¿no? Entonces es importante esa ponderación, esa valoración que puede ser determinante para que oiga que si le concedo a usted la suspensiva, le concedo la suspensión, es que le va a perjudicar al señor porque cerramos el colegio y los alumnos que están en el colegio, los terceros, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un plus. El derecho administrativo implica un plus respecto al derecho civil. Yo siempre lo digo a los compañeros, si te gusta el derecho civil, pues dedícate a juzgado de primera instancia. Sí. Es tan legítimo y tan digno y saben tanto, casi igual, o más que lo de administrativista, pero verdaderamente el administrativista hay que tener ese plus, yo entiendo, de mentalidad y de sensibilidad incluso, diría de sensibilidad social, sociológica, humanitaria, que implica el valorar un interés general, que para muchos se les cabe, bueno, un interés general, todo y nada, no, al final es como el dominio público, ¿no? Vale, ¿quién es el dominio público? Son cosas que son de todo, son de todo y de nadie. Pues al final nadie la cuida, ¿no? Hay un poco esa idea. No, es que es la grandeza misma del dominio público, la cosa pública. Es que es de todo. Y tenemos que saber valorarla, apreciarla y defenderla. Y no decir, no, como esto es la mitad, me da igual, porque al fin y al cabo prefiero yo la particular que la otra, que al fin y al cabo alguien responderá del saneamiento público, alguien responderá de la vía pública, del autobús, del mobiliario urbano,
Si se rompe, bueno, mío no es, yo no pago nada. ¿Quién lo va? Al final, problema a largo, por razones de economía, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces quería decir que yo creo que es una idea matriz para tener esa conciencia administrativista, ¿no? Del juez administrativista propiamente dicho. Si tenemos ese criterio, ese interés general de referencia, y tenemos la formación de lo que es en sí los actos administrativos, como todos bien sabemos, desde Guido Salomí, etcétera, etcétera, y Cammeo, Beruti y demás, pues bueno, pues entonces en sí mismo, verdaderamente, esto nos lleva a lo que es esa tramitación procedimental, que hablará probablemente ahora próximamente el compañero, procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo es esa matriz propiamente que va a dar lugar a la resolución administrativa, el acto administrativo, que es el que va a ser la decisión administrativa que va a ser fiscalizada judicialmente para ver su adecuación o no conforme a derecho. Claro, en esa tramitación procedimental previa, en sede administrativa, se puede, y de hecho, desgraciada y lamentablemente, se cometen muchas irregularidades. Porque ya la administración debe tender a servir los intereses generales, pero ya luego sabemos que a veces, lamentablemente, pues no responde a ese fin, ¿no? Entonces, claro, en ese control previo, voy un poco a la cuestión que nos interesa, que es se materializa el procedimiento administrativo y la resolución que se dicta después de los siguientes trámites administrativos, audiencia al interesado, la fase instructoria, tal. Al final lo importante, resolución administrativa, acto administrativo. Y ese acto administrativo, se ha dicho ya antes aquí, por eso lo estoy enfatizando desde otro enfoque o perspectiva, nos da lugar a lo que es la materialización del procedimiento administrativo como expediente administrativo. El fascículo del procedimiento. Es fundamental, por eso quiero enfatizar un poco, es que el expediente administrativo es la materialización física o material del procedimiento administrativo, en donde están los rastros de lo que se ha llevado a cabo en sí esa tramitación. Por tanto, ahí es donde se puede ver si ha habido una notificación o no ha habido notificación, si se ha cumplido lo que son las reglas que establece la ley procedimental administrativa común del correspondiente Estado y tal España. Entonces, ahí están los rastros, ahí está la prueba física, documental, de que se puede visionar, se puede comprobar, se puede constatar si se han cumplido o no esos trámites para detectar determinadas irregularidades que puedan suponer una nulidad de pleno derecho, una nulidad relativa o parcial, una irregularidad meramente no formal y no invalidante en su caso, vale, tal. ¿Y esto qué quiere decir a su vez en clave jurisdiccional? Que claro, ese expediente administrativo es fundamental para las partes. De hecho, yo considero que es la prueba documental fundamental de un pleito contencioso administrativo. ¿Esto qué implica? A su vez, pues implica, claro, que si a la hora de dilucidar un asunto, ya sea como en el concilio de Stato, como medida cautelar o en fase de mérito, pero sobre todo la primera, uno en ese momento no cuenta con el expediente administrativo porque la administración no lo ha enviado, que a veces lo hace porque no tiene tiempo y está sobresaturada de trabajo, y otras, también hay que pensar a veces mal, lo hace porque no le interesa mandarlo a tiempo, tenemos de todos los casos posibles. Claro, ¿qué ocurre? Ante esa tesitura, el juzgador debe adoptar, entiendo, una postura activa, no pasiva, activa, decir, bueno, esto hay que moverlo, no lo puedo dejar así porque la inercia probablemente perjudique los intereses generales. Probablemente, posible y probablemente. ¿Cómo activo esto? Un requerimiento. Mediante una providencia, en su caso, un decreto monocrático, pues insto, activo lo que es el requerimiento correspondiente. Mire usted, le recuerdo, un recordatorio a la administración que tenía que haber enviado el expediente. Porque además el expediente es la forma en que se persona, con el envío del expediente a la administración pública, dice nuestro artículo 50 de la ley jurisdiccional, que la reclamación del expediente supone el emplazamiento a la administración y con el envío del mismo se persona a la administración pública. Se constituye procesalmente en la relación jurídico-procesal. De tal forma que se puede entender que hasta que no se haya constituido no ha formado relación jurídico-procesal, por tanto no sería parte. Por tanto es fundamental el envío del expediente administrativo. Si se le requiere, si no responde, que puede ser que no responda, claro, la actitud, la postura puede ser, bueno, pues decir, bueno, se le tiene porque en este caso para lo que es la demanda o lo que sea, que no se ha personado, que no se ha constituido. Pero hay también la opción, es decir, en los casos esos, normalmente las partes, por lo menos la experiencia es que la parte actora, en este caso, al no haberse recibido el expediente, suele solicitar la suspensión de la vista. La suspensión, por no haber llegado el expediente administrativo, hasta tal punto que, como regla general, por lo menos se puede decir casi prácticamente, que cuando no ha llegado el expediente administrativo, la normal es que se suspenda la celebración de la vista en su caso, o que... Una vez
Pues sí, efectivamente, y en el caso preventivo. Preventivamente ya depende de la tesitura y la mano que tenga. Normalmente, por lo menos una vez a la administración se le puede requerir, pues le doy plazo de 10 días para que usted aporte el expediente. Si no, pues se entenderá que decae de su derecho y que se tendrá que atender a las consecuencias legales que procedan, ¿no? Pero lo que no hacemos es automáticamente entender que es una especie de allanamiento. O sea, conceder la pretensión de la parte actora. Porque de alguna manera eso el propio ordenamiento jurídico español, en el artículo 75, cuando habla del allanamiento expreso, además de que hace falta una autorización de la administración titular a quien defiende la abogacía del Estado, en su caso el letrado regional o el letrado de la comune, del ayuntamiento, pues en ese caso hace falta también que tiene que haber, siempre y cuando se dicta la sentencia conforme a las pretensiones, salvo que atente contra el ordenamiento jurídico. Si atenta contra lo que es el derecho objetivo propiamente dicho, en ese caso no se puede dictar una sentencia que sea acorde a lo que es incluso las pretensiones de la parte actora cuando se trata de un allanamiento. ¿Querías decir algo, Antonio, que te veo con muchas ganas de participar? Sí, porque es que yo he tenido el supuesto, por 2 veces o demás, que la administración se ha allanado. Era una reclamación de interés